It's great to be with you again, Es un gran privilegio estar con ustedes una vez más. and I feel a lot like Burke Parsons. It's wonderful to be even a small part of the growing movement of the Reformed faith in Colombia. Me siento igual que el hermano Borg como una pequeña parte de lo que está ocurriendo aquí en Colombia. What I want to do with you in the next 2 days is move through 5 different areas. De lo que quiero hablarles en los próximos días es llevarlos a 5 diferentes áreas. In this talk, I want to show you how that Calvin's piety really is the heartbeat of the Reformation. En esta charla quiero hablarles cómo la piedad de Calvino es el latir de la Reforma. And then this evening, we want to look at how the Calvinists and the Reformed felt about God himself. Y veremos esta noche cómo Calvino y los reformadores, cómo se sentían con respecto a Dios mismo. And I will show you how his fatherly sovereignty was really the core, the heart of the Reformation ¿Cómo itself. entendían la soberanía paternal de Dios como el centro, el corazón de la Reforma? And then tomorrow we want to look at how practical this Calvinism or this Reformed faith Y is. mañana veremos cuán práctico este calvinismo es. And I'll show you that through the Puritan view of marriage and family, Y también les mostraré la visión puritana del matrimonio y la familia. and through Calvin's own view on evangelism. Y el punto de vista de Calvino sobre el evangelismo. And then we'll conclude tomorrow night by giving you an overview of the so-called 5 solas of the Mañana Reformation. en la noche terminaré hablándoles acerca de las 5 solas de la Reforma. Pray for God's blessing. Oremos por la bendición de Dios. Let's turn now to Romans chapter 11, Vayamos ahora a Romanos capítulo 11. and we'll read from verses 33 through Romans 12, verse 2. Y vamos a leer del versículo 33 a Romanos 12, capítulo 2. Go ahead. Romanos 11, versículo 33 hasta el 12:2 dice así: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Let's pray. Oremos. Gracious God, we ask that thou wilt use this talk Dios de gracia, te rogamos que uses esta charla to help us to understand the heart of true biblical piety, para ayudarnos a entender el corazón de la verdadera piedad bíblica. and that we would treasure a comprehensive piety throughout our entire lives, Y que atesoremos una piedad que abarque todas las áreas de nuestras vidas. so that we would receive a single eye to glorify thy name in the totality of our lives. Para que recibamos el poner la mirada solamente en glorificarte por el resto de nuestras vidas. And let John Calvin be our teacher to that end in this hour. Y permite que lo que veremos de Juan Calvino nos enseñe para lograr ese propósito. In Jesus' name, En el nombre de amen. Jesús. Amén. So how would you feel if someone came up to you and rather sarcastically said, "Oh, you are so pious"? ¿Cómo te sentirías tú si alguien se te acerca y sarcásticamente te dice, tú eres tan piadoso? In America, people would think that was an insult. En los Estados Unidos la gente toma eso como un insulto. I suppose if you said that to Calvin or to any of the Sin reformers, embargo, pienso que si le hubiésemos dicho eso a Calvino o a alguno de los reformadores, they would kind of hang their heads a little bit ellos tal vez inclinarían un poco sus cabezas and say, "Oh, brother, that's too high of a compliment for me. y te dirían, hermano, ese es un cumplido muy grande para mí. Would to God that I could only be truly godly, truly pious with my whole being." Aunque verdaderamente con todo mi ser pueda ser verdaderamente piadoso. So they were not embarrassed by piety. Así que yo no se avergonzaba de la piedad. Piety was to them an important staple, an essential ingredient of the Christian La life. piedad para ellos es un ingrediente esencial de la vida cristiana.
John Calvin is especially known, perhaps also by many of you, for writing the Institutes. Juan Calvino es especialmente conocido y tal vez sea el caso de que muchos de ustedes lo conozcan solo por lo que escribió en sus instituciones. But few people realize that Calvin wrote his Institutes for one reason: Pero pocos saben que Calvino escribió las instituciones por una razón, to promote practical piety. para promover la piedad práctica. Truth without practice, Porque la verdad sin práctica, instruction without la godliness, instrucción sin piedad, understanding without practical piety, el entendimiento sin piedad práctica, Calvin said, meant nothing. Calvino decía, eso no significa nada. All of theology has to deal with the knowledge of God and the knowledge of ourselves. Toda la teología parte de un conocimiento de Dios y un conocimiento de nosotros mismos. But Calvin said there is no true knowledge of God, no true knowledge of Pero ourselves, Calvino decía que no habría verdadero conocimiento de Dios, ni verdadero conocimiento de nosotros mismos, where there is no true piety. donde no había verdadera piedad. So what I want to do in this talk is I first want to give you Calvin's definition of Lo piety primero que quiero hacer en esta charla es mostrarles la definición que Calvino nos da sobre la piedad and why it is important. y por qué es importante. And then I want to look at three areas: Y luego veremos tres áreas: piety in Calvin's theology, la piedad en la teología de Calvino, piety in Calvin's ecclesiology, la piedad en la eclesiología de Calvino and then piety in Calvin's practical living of the Christian life. y luego la piedad en la vida práctica. And once we grasp those three areas, Y mientras logramos entender estas tres áreas, you will understand that piety is a comprehensive concept vas a entender que la piedad es un concepto que abarca muchas cosas. that for Calvin embraced his whole life. Para Calvino abarcaba toda su vida. John T. McNeil said this of Calvin's Institutes: John T. McNeil dijo esto de las instituciones de Calvino. the Institutes of Calvin are his piety described at length. Dice, las instituciones de Calvino tratan de su piedad descrita al detalle. For Calvin, piety is developing a right attitude of man towards God. Para Calvino la piedad tenía que ver con el hombre desarrollando la actitud adecuada para con Dios. And that attitude includes true Y knowledge, esa actitud contiene también verdadero conocimiento, heartfelt worship, una adoración de corazón, saving faith, fe salvífica, childlike fear, un temor como de niños, prayerful submission, una sumisión en oración and reverential love. y un amor reverente. If you could combine those six things together Así que si pudieras combinar esas seis cosas and juntas put them in one package, y ponerlas en un paquete, you'd have a bit of an idea of the comprehensiveness of Calvin's idea of piety. allí podrás hacerte una idea de cómo Calvino entendía la piedad. Calvin said this: Calvino decía esto: the whole of the Christian life should be one unending practice of piety. toda la vida cristiana debe ser una práctica sin fin de piedad. His first edition of the Institutes had this subtitle: Su primera edición de las instituciones tenía este subtítulo: Embracing almost the whole sum of piety abrazando toda la forma de piedad and whatever is necessary to know the doctrine of salvation. y lo que es necesario conocer en cuanto a la doctrina de la salvación. A work most worthy to be read Una obra digna de ser leída by all persons zealous for piety. por todas las personas celosas por la piedad. So Calvin believed that we must exercise ourselves in godliness, in piety, Así que Calvino creía que debíamos disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad, in every area of our lives. ejercitarnos para la piedad en cada área de nuestras vidas. Now, piety has one object. Ahora, la piedad tiene un objeto, It's God, es Dios, or more specifically, glorifying God. o más específicamente glorificar a Dios. And that's why Romans 11:33 to Romans 12:2 is a very suitable scriptural text to read for this talk. Y por eso el texto que leíamos de Romanos 11:33 hasta el 12:2 encaja perfectamente en lo que se quiere comunicar. Because Paul ends Romans 11 by saying, of God and through God and to God are all things. Porque Pablo termina Romanos 11 diciendo que a Dios, que por Él y para Él sea toda la gloria. To him be the glory. A Él sea la gloria. But how do you glorify him? Pero ¿cómo glorificas a Dios?
That spills over into Romans 12. Eso es lo que ocurre en Romanos 12. By giving your entire bodies, your entire being, Al dar todos sus cuerpos, todo su ser in dedication to God. y dedicarlo a Dios. So in heart, in mind, Así in que strength, en corazón, en mente, en fuerzas, you surrender everything to God. rindes todo delante de Dios. And you aim for His glory with your entire life. Y apuntas a su gloria con tu vida completa. That's piety Eso es piedad. for Calvin. Para Calvino. A total commitment Un compromiso total. to God Himself, Para Dios mismo. to God's Word, Para la palabra de Dios. to God's will, Para la voluntad de to Dios. God's church, Para la iglesia de Dios. to God's people, Para el pueblo de Dios. to God's holy day we call the Lord's Day. Para el día también que el Señor nos dio su día, el día del Señor. And all that is possible through communion with Y Christ todo esto es posible a través de comunión con Cristo and participation in Him. y participación en Él. For outside of Christ, Porque fuera de Cristo, no true piety is possible, said ninguna Calvin. piedad verdadera es posible. And so in Christ, the pious live in this way, Así que en Cristo el piadoso vive de esta forma, as willing servants of their Lord, como siervos deseosos de agradar al Señor, as faithful soldiers of their commander, como fieles soldados de su comandante and as obedient children of their Father. y como hijos obedientes de su Padre. Now, Calvin fleshes this out, as I said, in three different areas. Y ahí Calvino presenta esto en tres áreas diferentes. Let me first turn to his theological dimensions of piety. Primero veamos sus dimensiones teológicas con respecto a la piedad. Piety has a profound root. La piedad tiene una raíz profunda. For Calvin, it is mystical union with Jesus Para Christ. Calvino esto es la unión mística con Cristo. He said that union is possible because Christ took on our human nature, Dice, esta unión es posible porque Cristo tomó nuestra naturaleza humana filling it with His godliness, with His piety. y viendo su piedad, So, filling it with His own godliness, so that because of the fountain of Christ's perfection in our nature, y viendo entonces que Cristo, teniendo a Cristo como la fuente de sus perfecciones en sobre nosotros, the pious may, by faith, el piadoso debe por la fe draw whatever they need from Christ for their own piety. tomar todo aquello que necesitan, tomarlo de Cristo para su propia piedad. So piety is inseparable from this bonding with the Lord Jesus Christ. Así que la piedad es inseparable de este vínculo que tenemos en nuestra unión con Cristo. Union with Christ La unión con Cristo that produces communion in daily life. es la que produce esa comunión en la vida diaria. The bond from God's side is the Holy Spirit. El vínculo de parte de Dios es el Espíritu Santo. From our side, the bond is saving faith Desde nuestra parte, el vínculo es esa fe salvífica by the Spirit. por medio del Espíritu. So only the Holy Spirit can unite Christ in heaven with the believer on earth. Así que solo el Espíritu Santo puede unir a Cristo en los cielos con el creyente en la tierra. And faith unites the believer to Christ Y la fe une al creyente con Cristo by means of the Word, por medio de su palabra. enabling, said Calvin, the believer to receive Christ as he is clothed in the gospel. Permitiendo, dice Calvino, que así el creyente reciba de Cristo y sea revestido de Él por medio de su evangelio. And so by faith, for Christ's sake, Así que por la fe, por la causa de Cristo, through the Spirit, a través del Espíritu, God the Father and God the Son come to indwell the believer, Dios el Padre y Dios el Hijo vienen a morar con el creyente. so that we possess Christ, Para que poseyendo a Cristo, He becomes ours and we become His, Él se hace nuestro, nosotros nos hacemos suyos and we grow in Him. y crecemos en Él. And so by faith, the pious Así que por la fe el piadoso live by what they find in Christ vive por lo que encuentra en Cristo, rather than by what they find in themselves. en vez de vivir por lo que encuentran en ellos mismos. Now, Calvin said this relationship that's rooted in mystical union with Christ, Calvino dice que esta relación que se encuentra en esta unión mística con Cristo, that produces piety in the believer, que produce piedad en el creyente, has a double cleansing. produce una limpieza doble. It makes the pious pure through justification Hace al piadoso puro por medio de la justificación and through sanctification. y a través de la santificación. Justification offers imputed purity, La justificación ofrece una pureza imputada
And sanctification offers actual Y purity. la santificación produce una verdadera pureza cercana. Justification, therefore, La justificación, por lo tanto, is a central doctrine of the Christian es faith. una doctrina central en la fe cristiana. It's the heart and soul of all piety. Es el corazón y el alma de toda piedad. The pious understand that they are justified by faith alone in El Christ. piadoso entiende que ha sido justificado por la fe, solamente por la fe en And Cristo. therefore they willingly renounce all personal Y glory por lo tanto, deseosamente renunciará a todo jactancia personal. and are daily thankful for salvation in the Lord Y Jesus estará Christ. diariamente agradecido por la salvación en Cristo Jesús. But that piety that flows out of justification Pero esa piedad que fluye de la justificación must work itself out in the process of sanctification. se obra en el proceso de santificación. And it's through piety worked in the soul by the Y Spirit es a través de la piedad que se obra en el alma por el Espíritu that the believer becomes increasingly conformed to Christ. que el creyente crece en su conformidad al Señor Jesucristo. Not just in my conduct and in my outward devotion to No God, solo en mi conducta o en mi devoción externa hacia Dios, but even in my heart and in my thinking patterns, sino también en mi corazón y en mis patrones de pensamiento. so that I learn to think God's thoughts after Him, Así aprendo entonces a tener pensamientos centrados en Dios. and I learn to think like Him. Y empiezo y aprendo a pensar como Él, ser semejante a Él. Now, Calvin says that godly growing in daily sanctifying piety Así que Calvino, hablando de esta santificación diaria constante, does not come without great struggle, dice que esta no viene sin una lucha grande and often with slow progress, y en frecuencia con un proceso lento, because it requires the cleansing of the pollution of the flesh porque requiere la limpieza de la contaminación de la carne and the renouncing of the world. y el renunciar al mundo. It requires daily repentance, Requiere arrepentimiento diario, daily mortification, una mortificación diaria, putting the sword through sin to kill sin, poniendo la espada en el pecado, matando el pecado. and daily conversion to turn away from the world and to turn toward Una God. conversión diaria de apartar la vista del mundo y poner nuestra mirada hacia Dios. So you understand, when Calvin talks about theology, Así que cuando Calvino habla de teología, he's trying to promote a theology of genuine él piety. está procurando promover una teología de piedad genuina. But piety also runs through his entire doctrine about the church. Sin embargo, la piedad también la podemos ver a través de todo lo que él enseñó sobre la iglesia. Listen to Calvin. Escuchen a Calvino. Pietas, which is the Latin word for piety, Pietas, que es la palabra en latín para piedad, does not stand apart from Scripture or from the church, no se encuentra fuera de la palabra ni fuera de su iglesia, because it is rooted in the Word of God and nurtured by the church of porque está God. enraizada en la palabra de Dios y nutrida por la iglesia de Dios. And so Calvin maintains a very high view of the church. Así que así Calvino mantiene una visión elevada de la iglesia. He said we should count the church to be more important to us than anything else in this world. Él dice, necesitamos que la iglesia sea lo más importante para nosotros en el mundo. For when we are saved, we are also engrafted into the bosom of the church. Porque cuando somos salvados, somos también injertados en el seno de la iglesia. And spiritual growth and piety normally happens within the circle of the church. Porque este crecimiento espiritual sucede en el contexto de la iglesia local. Calvin said the church is our mother to train us in piety. Calvino decía que la iglesia es nuestra madre que nos entrena para la piedad. And we do not graduate from this earthly church until the day we Y die. no nos graduamos de esta iglesia terrenal hasta el día en que morimos. The church offers us a lifelong education in growing in genuine La piety, iglesia nos ofrece una educación que dura toda la vida con respecto a la piedad, in which believers love one another and care for one en el another cual los creyentes se aman los unos a los otros y se cuidan los unos a los otros, under the headship of the Lord Jesus Christ. bajo el señorío del Señor Jesucristo, bajo su liderazgo. And Calvin has a beautiful thought here. Y Calvino presenta un pensamiento hermoso aquí. He says, God has not given all the gifts that any believer Él needs dice, Dios no ha dado todos los dones que cada creyente necesita to any individual believer. a un individuo en particular.
Because God wants every believer to depend on other believers Porque Dios quiere que cada creyente dependa de los otros creyentes to minister to them with gifts that they don't have. para que sean ministrados con dones que ellos no tienen. And so part of piety is that we learn not only to cleave to God, but we also learn to cleave to each other. Así que aprendemos que no se trata solamente de aferrarnos a nuestro Dios, sino también aferrarnos a su iglesia. So that we gradually grow in piety until the day are made perfectly holy Para que gradualmente crezcamos en piedad hasta el día que nos encontremos con Él. to enter the celestial city. Que entremos a la ciudad celestial. And so for Calvin, piety is fostered by the communion of saints. Así que para Calvino, la piedad es algo que es promovido por medio de la comunión de los santos. But secondly, not only is the church a source of piety, En segundo lugar, no solo era la iglesia una fuente de piedad, but the preaching of the Word of God in the church is peculiarly a source of piety. sino que habla también de la predicación de la palabra de Dios en la iglesia, una gran fuente para la piedad. Calvin said, preaching is our spiritual food, Calvino hablaba de que la predicación es nuestra comida espiritual and it's our spiritual medicine. y es nuestra medicina espiritual. Ministers are spiritual physicians Los ministros son médicos espirituales who apply the Word to souls the way earthly physicians apply medicine to the body. que aplican la palabra de Dios a aquellos que son ministrados, así como los médicos terrenales dan la medicina. In fact, Calvin said, Calvino decía, in every sermon there are really two preachers. en cada sermón hay en realidad dos predicadores. There's the physical one who stands behind the sacred desk and utters words. Está el predicador físico, que es aquel que está presentando las palabras, And then there's the Holy Spirit who takes those words y también está el Espíritu Santo, quien toma esas palabras and puts them into his bow like arrows and Y la- shoots the arrows out to the y congregation. la pone en su arco como flechas que son arrojadas en la congregación. And directs every one of those arrows to the particular heart to which that arrow corresponds. Y dirige esas flechas a los corazones en particulares a los cuales dirige su palabra. And so this internal minister, Así que este ministerio interno the Holy Spirit, que hace el Espíritu Santo makes the words of the external minister, toma las palabras del ministro externo, the ordained man, es decir, el hombre ordenado, effectual unto salvation not only, las toma y las hace efectivas en las vidas. but also effectual to daily growth in piety. Y efectivamente las usa para que la iglesia crezca en la piedad. And so preaching is a critical part of piety. Así que la predicación es una parte crítica de la piedad. But then thirdly, Calvin also speaks about piety in the sacraments. En tercer lugar, Calvino hablaba de la piedad en los sacramentos. Here's his definition of the sacraments. Esta es su definición de los sacramentos. The sacraments are testimonies of divine grace toward us, Dice que los sacramentos son testimonios de la gracia divina hacia nosotros, confirmed by an outward sign, confirmada por una señal externa, with the mutual attestation of our piety toward him. con una mutua testificación de nuestra piedad hacia Él. Elsewhere, Calvin says the sacraments are exercises of piety. En otra parte, Calvino dijo que los sacramentos son ejercicios de piedad. They foster our faith. Promueven, levantan nuestra fe. They strengthen us in times of weakness. Nos fortalecen en tiempos de debilidad. And they help us offer ourselves as a living sacrifice to Y God. ayuda a ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios vivos delante de Dios. So in the sacraments, Calvin says, God is condescending to us. Así que con los sacramentos, dice Calvino, Dios condesciende a nosotros. He's accommodating to our Él weakness. se acomoda a nuestra debilidad. When we wonder, can this great salvation really be for me? Y nos preguntamos, ¿puede ser esta grande salvación realmente para mí? He comes to us as we gather around his table at the Lord's Supper. Y viene a nosotros mientras nos reunimos en la mesa del Señor. And he says, my child, I want to show you with every one of your 5 senses Y nos dice, allí en la cena, hijo mío, quiero mostrarte con tus 5 sentidos that I am your God que yo soy tu Dios and you are my y child. que tú eres mío. As surely as you eat this bread, as surely as you drink this Ciertamente wine, como comes este pan y bebes de esta copa, so surely I will wash away all your sins. así de cierto es que yo he lavado y limpiado todos tus pecados. And you taste it, Y tú lo pruebas, and you touch it, y lo tocas, and you see it, y lo ves, and you hear it. y lo escuchas. You see, every sense is used. Todo sentido es usado. You smell it. Lo hueles. God comes down
Dios desciende, God draws near. Dios se acerca, Calvin said, dice Calvino. he comes down in order to bring you back up. Desciende para luego a ti llevarte arriba. He condescends to your weakness so that you may, by faith, sit in heavenly places with Christ Jesus. Condesciende a tu debilidad para luego llevarte a lugares celestiales con Cristo Jesús. To the strengthening of your faith and Para piety. fortalecer tu fe y tu piedad. What a gift the Cuán sacraments grande are. don son los sacramentos. Calvin loved to call the Lord's Supper Calvino amaba llamar a la cena del Señor the nourishment of the soul. el nutriente del alma. And when the soul is nourished in the sacraments, Y cuando el alma es nutrida en los sacramentos, we don't only grow in grace and piety, no solamente crecemos en gracia y en piedad, but Calvin said we also grow in gratitude. sino que Calvino dice que crecemos también en gratitud. And for Calvin, gratitude was an important part of piety Y para Calvino la gratitud era una parte muy importante de la piedad, because you then correspond back to God porque le correspondes así a Dios with wholehearted surrender, con una rendición total and you covenant your life back to Him who covenanted His life to you in Christ. y entregas en ese pacto tu vida a Él, así como Él en su pacto dio a su Hijo en la cruz por nosotros. So that you leave the supper of the Lord saying to yourself, Así que llegas a la cena del Señor diciéndote a ti mismo: help me, Lord, to live totally and exclusively to Thee and to Thy glory. ayúdame, Señor, a vivir de manera única y exclusiva para ti y para tu gloria. And so we surrender our lives in a covenantal response Así que rendimos nuestras vidas en una respuesta pactual to a covenantal God. a un Dios pactual. The piety of grace La piedad en la gracia and the piety of gratitude y la piedad en la for gratitud. Calvin are both loud and clear in the Lord's Supper. Para Calvino esto era claro, fuerte y claro en la cena del Señor. But lastly, in the area of the church, Pero finalmente en el área de la iglesia, Calvin also stressed the piety of the Psalter. también Calvino hablaba de la piedad en el salterio. Calvin called the Psalms the canonical manual of piety. Calvino llamaba a los salmos el manual canónico de la piedad. It's interesting that Calvin wrote 5 fat volumes on the Psalms. Es interesante que Calvino escribió 5 volúmenes de los salmos. And he seems to identify with the book of the Psalms more than any other book in the Bible as he writes. Y parece que se identificó con los salmos más que con cualquier otro libro en la escritura. In all of his writings, only 2 times does he ever refer to himself. Solo en 2 oportunidades en sus escritos él se refiere a sí mismo. And only 1 time does he really explain his conversion. Y una sola vez él describe su conversión. It's in the preface of the Psalm. Y es en el prefacio de los salmos, en And su that's libro no sobre los salmos. coincidence. Y eso no es una coincidencia. Calvin called the Psalms an anatomy of all parts of the human soul. Calvino llamaba a los salmos como una anatomía de todas las partes del alma humana. He called the Psalms the experiential book of God. Él llamaba a los salmos el libro experimental de Dios, el que se podía tú experimentar a Dios. So in the preface to his massive work on the Psalms, Así que en su prefacio de su gran obra sobre los salmos, he says something like this. él dijo algo como esto: Now I want to tell you that I feel if there's any book I'm qualified to write on, it's the Psalms. Él dice, quiero decirte que si hay algún libro del cual me siento calificado para escribir es acerca de los salmos. Because all the experiences and struggles for piety that the psalmist went through, Porque todas las experiencias de la vida y la piedad por la cual atraviesa el salmista, I am acquainted with them all. yo me identifico con cada una de ellas. And then at that point he begins to talk about how the Lord worked Y in en his ese soul punto empieza a hablar de cómo el Señor obró en su alma and made him teachable y cómo lo volvió enseñable and had him grow in pietas. y cómo le ayudó a crecer en pietas, en piedad. And so Calvin was responsible for trying to get the Psalms translated into music for the church to Y sing. por eso contribuyó bastante en que se le pusiese música a los salmos para que fuesen cantados en la iglesia. By the time he died, 125 of the Psalms were put into melody form. Al tiempo en el que él murió, 125 salmos se le habían colocado melodía para ser cantados. And he believed the Psalms were so good to sing Y él creía que los salmos eran tan buenos para cantar, because they did not promote a self-centered piety, but a God-centered que piety. no promovían una piedad centrada en el hombre, sino una piedad centrada en Dios.
Like preaching and the sacraments, he said. Así como la predicación y los sacramentos, él decía, Psalm singing disciplines the heart's affections. el cantar los salmos produce, levanta los afectos del corazón In the school of faith, en la escuela de la fe and lift the believer up to God. y levanta al creyente para con Dios. The Psalms stimulate us, he says, Decía Calvino que los salmos estimulan to praise the glorious name of God. a alabar el nombre glorioso de Dios. Now, finally, Calvin also brings piety not only into his theology and into the church, Finalmente, Calvino no solo trajo el tema de la piedad a su teología o con respecto a lo que él enseñó sobre la iglesia, but also into practical life. sino también a la vida práctica. He has a wonderful section in the third book of his Institutes, Y él tiene una sección maravillosa en su tercer libro de las instituciones, which has often been printed as a separate little book que con frecuencia se ha impreso como un librito separado, called The Golden Booklet of the Christian Life. que es llamado el librito dorado de la vida cristiana. And actually, Burke Parsons is responsible for a new publication of that through De Ligonier. hecho, Burke Parsons es responsable de una nueva edición que Ligonier va a imprimir. But it's a wonderful little practical section of Calvin that teaches us how to live pietas every day. Pero es un hermoso libro donde allí Calvino explica cómo vivir esta pietas en la vida diaria. And Calvin divides his practical piety into 6 sections. Y Calvino divide su sección sobre la piedad práctica en 6 secciones. First is prayer. La primera, la oración. He says this: Él dice esto: prayer is the principal and perpetual exercise of faith la oración es el principal y perpetuo ejercicio de la fe and the chief element of piety. y el elemento principal de la piedad. Prayer shows God's grace to the believer, La oración le muestra la gracia de Dios al creyente, even as the believer offers praises to God. aun cuando el creyente le ofrece alabanzas a Dios. Prayer communicates piety both privately and corporately. La oración comunica la piedad tanto privadamente como corporativamente. Right prayer, said Calvin, is governed by rules. What was that again? I'm sorry. Right prayer is governed by rules. Las oraciones correctas son gobernadas por reglas. And those rules include praying with a heartfelt sense of reverence, Y estas reglas incluían el orar con un sentido de corazón, de reverencia, praying with a sense of need and repentance, con un sentido de necesidad y arrepentimiento. praying with a surrender of all confidence in myself, El orar rindiendo toda confianza, apartando toda confianza de nosotros mismos. praying with a humble sense of plea for pardon, Orando por un humilde deseo de perdón. and praying with a confident hope in God. Y orar con una esperanza confiada en Dios. And what are all those things but exercises of piety? Todas estas cosas que son sino ejercicios de piedad. Secondly, repentance. En segundo lugar, el arrepentimiento. Repentance is the fruit of faith in prayer. El arrepentimiento es el fruto de la fe y la oración. Like Luther, Calvin said, repentance must be a lifelong process. Así como Lutero, Calvino también afirmaba que el arrepentimiento era un proceso de toda la vida. Repentance is not the start of the Christian life, Que el arrepentimiento no es el comienzo de la vida cristiana, decía Calvin said. Calvino, It is the Christian life. sino que es la vida Every cristiana. day I'm repenting. Todos los días hay que arrepentirse, hay arrepentimiento. If I'm living the life of pietas, every day I'm flying to Jesus Christ Si for estoy forgiveness. viviendo una vida de piedad, todos los días es de arrepentimiento para con Dios. Every day I'm mortifying sin, Todos los días estoy mortificando el pecado, putting off the old man, el despojándonos del viejo hombre putting on the new, y revistiéndonos del nuevo, with the Spirit's help, con la ayuda del Espíritu. exercising myself in self-denial El ejercitarnos en la negación propia and in cross-bearing. y en el llevar la cruz. And Calvin said repentance involves 2 things then: Y Calvino decía que el arrepentimiento llevaba consigo 2 cosas: mortification la mortificación and vivification, y vivificación, quickening of the new life. el avivar la vida nueva. And what is that but ¿Qué piety? significa eso? Sino piedad. Thirdly, En tercer lugar, the Christian life involves self-denial. la Calvin vida said. cristiana incluye el morir a uno mismo. This is the sacrificial dimension of pietas. Es la parte sacrificial de la piedad.
And that does several things for the believer. Y eso produce varias cosas en el creyente. When we learn a pietistic life of self-denial, Cuando aprendemos a vivir con esta autonegación en la piedad. number one, we realize we do not belong to ourselves, Número we belong to God. Número uno, recordamos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios. We live and we die unto Him. Vivimos o morimos para Él. You know, there was a lady in my church who Había una señora en nuestra iglesia, died recently. la cual murió recientemente. She said to me at one point, Ella en un cierto punto una vez me dijo, by God's grace, I can give my entire life over to God. por la gracia de Dios pude darle mi vida entera a Él. But there's one thing I hope that God does not do to me. Y ella decía, hay algo que espero que Dios no haga conmigo. I hope He does not give me the kind of cancer my mother had, Yo espero que no me dé el tipo de cáncer que le dio a mi madre, because it was so painful. porque fue muy doloroso It's so hard to watch her die that y way. fue muy duro verla morir de esa forma. Well, what did God do? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? He gave her the exact same cancer her mother had. Le dio exactamente el mismo cáncer que le había dado a su mamá. And by God's grace, she denied herself and she walked through that cancer Y por without la- ever murmuring against God. Y por la gracia de Dios ella caminó a través de ese cáncer, nunca quejándose ni murmurando delante del Señor. And I was at her bedside Y cuando estaba al lado de su cama y en su lecho, when when she was rolled away for her last surgery. cuando iba siendo llevada a la última cirugía, I shook her hand and I said, I wish you well. y yo estreché su mano y le dije, te deseo lo mejor. If I don't see you again on this side of the grave, Yo le we decí- hope to meet on the other side. Si no te vuelvo a ver de este lado, espero que nos encontremos en el otro. Do you have a last word you want to say to me? ¿Tú tienes alguna última palabra que quieras decirme? And she took my hand Y firmly. ella tomó mi mano fuertemente And she looked me straight in the y me eye. miró directamente a los ojos And she said, it is well with my soul. y dice, estoy bien con mi Whether Dios. we die unto the Lord. Porque she si said. morimos para el Señor, morimos. Or Ella me whether dijo. we live unto the Y si Lord. vivimos para el Señor, It's vivimos. not about me. No se trata de It's mí, me about the dijo. Lord. Es acerca de Él. That's Calvinistic piety. Esa es piedad calvinista. I'm not my own. Yo no me pertenezco. The desire to seek the things of the Lord El throughout deseo my life de buscar las cosas del Señor a través de mi vida is part of that self-denial, es Calvin said. parte de esa autonegación, decía Calvino. Self-denial leaves no room for my pride, El negarnos a nosotros mismos no da lugar al orgullo, leaves no room for worldliness. no da lugar a la mundanalidad. The entire orientation of my life, the entire trajectory of my life must be to God. Toda la trayectoria de nuestra vida es dirigida hacia Dios. And so the commitment we have to yield ourselves, Así que el compromiso que tenemos de entregarnos a nosotros mismos, to yield everything we own de dar todo lo que tenemos to God a Dios as a living sacrifice, como un sacrificio vivo, that is the self-denial of piety. ese es el negarnos a nosotros mismos de la piedad. And then fourthly, Calvin said, there is cross-bearing. Y en cuarto lugar, Calvino habló de llevar nuestra cruz. Self-denial focuses on inward conformity to Negarnos a Christ. nosotros mismos tiene que ver con nuestra conformidad interna a Cristo. Cross-bearing, said Calvin, centers on outward Christ-likeness. Sin embargo, este llevar nuestra cruz tiene que ver con una semejanza a Cristo externa. Through cross-bearing, we are roused to hope. Por medio de cargar nuestra cruz, nos levantamos hacia nuestra esperanza. We are trained in patience. Somos entrenados en paciencia. We are chastened in pride. Somos reprendidos con respecto al orgullo. And we are instructed in Y obedience. somos instruidos en obediencia. Cross-bearing is our medicine of piety. Cargar nuestra cruz es nuestra medicina en la piedad. That shows us the feebleness of our flesh Nos muestra la debilidad de nuestra carne and teaches us to suffer for the sake of y nos righteousness. enseña a sufrir por causa de la justicia. And in cross-bearing, we learn that God meets our every need. Al cargar nuestra cruz aprendemos que Dios sustenta, suple todas nuestras And that He necesidades is bigger than all our sufferings. y que Él es más grande que todo nuestro And sufrimiento He even transforms our suffering y que Él incluso transforma nuestro into sufrimiento comfort and en blessing. consuelo y bendición. And fifthly, En quinto lugar, there's a thing that Calvin calls the present and the future life. hay algo que Calvino llamaba la vida presente y futura. And the best way for me to explain that is this. Y la mejor manera de explicarla para mí es esta. Calvin uses a Latin expression called complexio
oppositorum, the complexity of opposites. Aquí Calvino utilizaba una expresión en latín que habla de opuestos. What was it again? Complexity. Complexity of opposites. La complejidad de opuestos. He says, when we live a truly pious life in this world, Dice, ¿cómo vivimos una verdadera vida de piedad en este mundo? our attitude to the world is one of two opposites. Nuestra actitud con respecto al mundo es una de dos opuestos. On the one side, we look at the world and we say, Por un lado, vivimos en el mundo y decimos, what a poor world it is. oh, qué pobre mundo es este. A world that lives in the smoke of sin Un mundo que vive en el humo del pecado and ungodliness. y en impiedad. A world that we long to get out of so we can be with Christ forever Un in mundo en glory. el cual anhelamos ya no hacer parte nunca, sino estar con Cristo por toda la eternidad. But on the other extreme, Pero en el otro extremo, we enjoy the world as a Christian like no non-Christian ever enjoys this world. disfrutamos este mundo verdaderamente como un no cristiano no puede disfrutar. Because we see everything that God gives us as coming to us from the right hand of God's mercy in Jesus. Porque vemos todas las cosas buenas que Dios nos da por sus misericordias en Jesús. And we want to use everything for His glory. Y vamos a querer usar todo para su gloria. I want to use all my relationships for His glory. Quiero usar todas mis relaciones para su gloria. I want to live to the glory of God with my wife. Vivir para la gloria de Dios con mi esposa. I want to live to the glory of God with my children. Vivir para la gloria de Dios con mis hijos. I want to use my house, Utilizar mi To the casa glory of God. para la gloria de Dios. my car, to the glory of Mi God. carro para la gloria de My Dios. vocatio, my calling, to the glory Mi of God. vocación, mi profesión para la gloria de Dios. And as I do so, Y mientras hago esto, by the sheer one-sided grace of God, ¿cómo está bien by the eso? sheer one-sided grace of God, Al disfrutar, por un lado, la gracia de Dios, I get more joy out of the things of this world than any worldly person will ever do. podemos disfrutar verdaderamente de las cosas de este mundo como nadie puede hacerlo. But Calvin said, I must bring these two opposites together. Y Calvino decía, cuando traemos estos dos opuestos juntos, I don't only have joy from this world. no solamente obtenemos gozo en este mundo, Then I would become giddy and I would put my tent stakes into the soil of this earth and I would want to live here forever. porque si solamente nos quedamos con el gozo que obtenemos en este mundo, entonces vamos a querer hacer nuestra tienda aquí y vivir aquí para siempre. But at the same time, I don't go through this world with my head hanging down. Sin embargo, también vemos el otro opuesto de lo que ocurre en este mundo. I don't only say, I'm tired of sin, I want to go home. No solamente digo, estoy cansado del pecado y quiero irme a casa. I do say I'm tired of sin. Ciertamente decimos, nos cansamos del I pecado. do wish that all sin in me were dead. Yo realmente deseo que todo el pecado en mí muriese. But instead I feel like Paul. Pero al mismo tiempo me siento como Pablo. It's a struggle. Do I want to stay here or do I want to go? Es una lucha, quiero quedarme aquí o quiero irme. Because I want to be useful here. Porque quiero ser de utilidad aquí. Not just to the Philippians like Paul, No solo a los filipenses como Pablo, but to my neighbors around me, sino a mi prójimo y a to todos my a mi church, to alrededor. my Mi family, iglesia, mi familia. to everyone in whom providence brings my path. A todo aquel que la providencia pone en mi I camino. want to live a truly pious life to recommend my God to everyone. Quiero vivir verdaderamente una vida piadosa para que todos puedan conocer de mi Dios. And so I take the two extremes and I bring them together. Así que tomamos esos dos extremos y los traemos And juntos. I walk the present life, Y caminamos en esta vida presente, looking to the future life mirando a la vida futura, with humility, con humildad, with circumspection, con claridad and with piety. y con piedad. Looking to God to bless me Mirando a Dios y que Él nos bendiga and to let me be a blessing to others. y que me permita ser una bendición para otros. And finally, number 6, Y el número 6, obedience. la obediencia. Calvin said this, Calvino dijo esto, unconditional obedience to la God, obediencia incondicional a Dios, to His will, a su voluntad, is the essence of piety. es la esencia de la piedad. Piety links together love La piedad junta tanto el amor and discipline y la disciplina by subjecting my all to the will and to the word of God. por medio de someter todo nuestro ser a la voluntad y a la palabra de Dios. And so piety compels a kind of disciplined obedience. Así que la piedad trae consigo una obediencia disciplinada. The same way an athlete, Calvin says, will train to run a race. De la misma manera, decía Calvino, en que un atleta se entrena para correr su I carrera. must be like a long distance runner Debo ser como un corredor de largas distancias or like a diligent scholar, he says. o como un erudito diligente.
or like a heroic warrior, o como un guerrero heroico, determined to fight for the cause of the Lord, determinado a luchar por la causa del Señor, putting on the whole armor of God, colocándome toda la armadura de Dios, fighting the good fight of faith peleando la buena batalla de la fe, with disciplined obedience. con una obediencia disciplinada. Well, in conclusion, En conclusión, this is the life that Calvin strove to live, fue la vida que Calvino luchó por vivir, a life of piety, una vida de piedad, theologically, teológicamente, ecclesiastically, eclesiásticamente and practically. y de manera práctica. He grieved over his own shortcomings, Él lloraba sobre sus propias luchas y fallas, but when he died, pero cuando murió, his successor, Theodore Beza, su sucesor, Teodor Beza, gathered all the students, the theological students around him, reunió a todos los estudiantes de teología alrededor and said this: y les dijo esto: today, John Calvin was taken into glory. hoy Juan Calvino ha sido llevado a la gloria. And having been a spectator, a close spectator of his life for 16 years, Y él que había sido espectador de su vida por más de 16 años, I now declare yo ahora declaro that in him que en él all men could see a beautiful example of the Christian character todo hombre puede ver un ejemplo hermoso del carácter and cristiano of godly piety, y de una piedad piadosa. an example which it is as easy to slander, Sorry. an example which it is as easy to slander as it is difficult to imitate. Un ejemplo que es tan fácil de criticar como difícil de imitar. You see, Calvin lived coram Deo, in the face of God. Decía, Calvino vivió coram Deo, delante de Dios. And though he had shortcomings, Y aunque tuvo sus fallas, he was a model example fue un modelo, un ejemplo of a life dedicated to God, de una vida dedicada a Dios, a life of piety. una vida de piedad. And that, after all, Y eso, después de todo, was the heartbeat of the Reformation. es el corazón de la reforma. May God help us Que Dios nos ayude to live lives wholly dedicated to a Him, vivir vidas santas dedicadas a Él, obeying His word, obedecer su palabra, seeking communion with Him, buscando comunión con Él, speaking a good word about Him to whoever we can, hablando de su buena palabra a todo el que pueda escucharnos, living solely Deo Gloria. viviendo soli Deo Gloria. That's what Protestantism, that's what the Reformed Ese es faith, el protestantismo, esa es la fe that's what reformada, Calvin's life, esa es la vida de that's what Calvino, Calvin's theology esa es la teología de Calvino. is all about. De eso se trata y solo So de we eso. say with the psalmist, Así decimos con el salmista, give me a single eye, dame el mirar thy name to glorify. tu nombre para glorificarte a ti. Let's pray. Oremos. Gracious God, we thank thee so much Dios de gracia, te agradecemos for thy amazing work of grace por tu obra de gracia maravillosa that transforms us que nos transforma and reforms us y que nos reforma so that we become God-centered instead of self-centered. para que seamos centrados en Dios y no centrados en nosotros mismos. Forgive all our self-centeredness, Perdona todo ese all our autocentrismo, lack of piety. toda nuestra carencia en la piedad. Increase our faith, Aumenta nuestra fe, increase our dedication to thee. aumenta nuestra dedicación a ti. Help us to live wholly and solely for thee, Lord. Ayúdanos a vivir santamente y solo para ti, Señor. May our life be one uninterrupted exercise of Que godly nuestra vida piety sea un ejercicio continuo, ininterrumpido de piedad. for Jesus' sake. Para la gloria de Jesús. Amen. Amén.